Antes de empezar, primero pedirles que apoyen a sus compañeros de octavo y décimo, si no me equivoco, donde dos de sus compañeros han sufrido lamentablemente un accidente y ahora están requiriendo de apoyo económico en sus posibilidades. Apóyenlos, ayúdenlos, son sus compañeros, ¿sí? La semana pasada me enteré de estos dos estudiantes. Al final no llegué a entender bien si son dos o tres, pero las campañas que vi están dirigidas solamente a dos. De todas formas, ayúdenlos en todo lo que puedan. Participen si es que organizan rifas, si es que necesitan gente para organizar algún tipo de actividades, bríndense, apoyen a estos sus compañeros. Ahora es cuando más los necesita y es cuando más ustedes tendrían que poder dar un granito de arena para que salgan adelante, ¿sí? Debe ser una situación difícil la que están viviendo sus compañeros, así que hagan todo lo que esté a su alcance para que puedan apoyar a estos dos estudiantes. Estaríamos prácticamente a una semana del examen. No sé si han definido el rol de exámenes, si algún docente ya les ha programado algún examen, algo, alguna fecha que quede disponible o todo está disponible. ¿Alguien sabe algo? Nadie. No está el encargado de curso. No, creo que se va a mantener el mismo horario del primer parcial. Ok, entonces estaría para nosotros el día lunes a las 8:30, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿O era a las 8? Ya no me acuerdo. Bueno, por ahora quedemos 8:30, ¿sí? Mañana terminando la clase les voy a enviar las presentaciones de los 3 capítulos que entrarían al examen, que son prácticamente elementos de la oferta y la necesidad de la oferta y la demanda, y lo que vamos a ver hoy y mañana, que vamos a tratar de determinar lo que son las imperfecciones del mercado o hasta donde podamos llegar, ¿sí? Entonces, estamos quedando para el lunes 19 a las 8:30. Yo sé que hablan con sus compañeros del paralelo, por favor infórmenles, porque yo con ellos recién el miércoles me tengo clases, entonces con ellos recién el miércoles voy a quedar, por lo cual creo que ya tendrían que haber mandado el rol a la jefatura de carrera. Ojalá no tenga el problema que tuve la anterior vez con los de geográfica. Y si se presenta el problema, bueno, ya veré cómo lo soluciono. Lo otro, tenían que entregar una tarea el día de hoy. Se cerraba a las 8, pero todavía pueden ir entregando los que no hayan entregado y siempre les sale con una cierta demora, ¿no? Hasta ahora tengo 18 trabajos entregados, faltarían 3. A ver, ¿quiénes son los que no han entregado? Kevin Fabricio Burgos Montesinos no ha entregado. Jorge Luis Calle Barca no ha entregado. Y quién más es Torres Caballero, Iván Rodrigo, son los 3 que no han entregado, ¿sí?
pueden entregar, me sale el retraso con el que entregan, pero no se olviden que esto es acumulativa la nota. Después que espero que no les llegue a perjudicar este tema. ¿Quién quiere comentar sobre su tarea, sobre el caso que he elegido, por qué he elegido ese caso y qué le ha parecido? A ver, Enrique, Joel, ¿qué nos puedes decir? En mi caso, el caso que yo elegí fue si la implementación de un híbrido de trigo son buenas noticias para los agricultores, no, buenas noticias para la sociedad y malas para los agricultores. ¿Ya? Eh, bueno, mi opinión es que es un ejemplo de cómo funciona una demanda inelástica. Es un buen ejemplo de por qué. Si bien los agricultores tienen una forma de producir en un tiempo, tienen una clientela fija y tienen un precio ya fijo por una determinada cantidad de productos, la implementación de este híbrido haría que aumente su producción, lo cual haría que aumente lo que es la oferta. Pero como hay una gran variedad de agricultores, ¿Mm? son solamente una pequeña parte en el mercado y lo que haría que aumente la oferta, pero como es una demanda inelástica, es casi constante, lo cual no Ah, afectaría que aumente la oferta y aumente la demanda. Es más, al aumentar la oferta se mantiene la demanda y eso hace que bajen los precios. Y tal como decía el ejemplo en el gráfico, eh, al aumentar la oferta, incurre en un bajo de precio de $1. Y eso es lo que provoca que su ganancia baje de $300 a 220. Y gracias a eso se crea una pérdida en las ganancias. por Y eso es con que no eso, les agricultores, perdón, ¿qué? por eso no les conviene a los agricultores, ¿no es cierto? Sí, y con eso se puede llegar a la conclusión de que lo que es bueno para los agricultores no es bueno para la sociedad en general. Y lo que es bueno para la sociedad no beneficia a los agricultores, ya que Sí, para que los agricultores obtengan una ganancia de esto tendrían que disminuir el producto en el mercado y aumentar el precio, lo cual no favorece a la sociedad, pero si aumentan la oferta, tendrán que disminuir el precio y eso no sé. incluiría en gastos para la sociedad, ya que las nuevas tecnologías ahora, si bien benefician a la sociedad, harían que sean menos importantes los agricultores, lo cual ¿Mm? incurriría en gastos para ellos que no podrían mantener, pero debido a que adoptan en la lectura ese híbrido, lo aceptan debido a que como es un mercado grande, por la necesidad se ven obligados, se ven obligados a poder aumentar la producción incurriendo en gastos, aunque eso les provoque pérdidas. Perfecto. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Duma, tienes la palabra. Ingeniero, yo escogí el estudio de caso de la prohibición de las drogas, si aumenta o disminuye la criminalidad relacionada con las mismas. Este me Ujú. pareció muy interesante, ya que en aquí también tiene que ver mucho lo que es el estudio, o sea, en qué tiempos lo vamos a realizar. Como dijo usted anteriormente, hay mucho influye eso, y en ese caso pasa lo mismo, porque, digamos, si hacemos estudio a un corto plazo, al prohibir las drogas, vamos a hacer que se desplace lo que es, o sea, va a haber un aumento de precio en lo que serían las drogas, pero la demanda en este caso es inelástica, se puede decir, porque los que ya son adictos, digamos, van a querer seguir consumiendo,
aunque el precio sea elevado, y igual van a darse los modos, digamos, de cómo conseguir más dinero, lo que puede que aumente la criminalidad. Pero esto si hablamos en un corto plazo. Mientras si hacemos estudio a largo plazo, ya el hecho de que suba el precio de la droga a los otros nuevos consumidores, por así decir, eh, les va, digamos, van a optar por no consumirla por el precio elevado. Así que muchos, digamos, pueden dejar de consumirla. Y entonces ahí la demanda ya no sería inelástica, se volvería elástica. Y Claro. esto sí ayudaría a la disminución de la criminalidad o delincuencia que pueda haber. Eso es lo que me pareció más interesante. Y el factor importante, como tú dices, ha sido el tiempo, ¿no? El análisis en el tiempo que se hace tanto a corto como a largo plazo. Muchas gracias, Duma. Brian, tienes la palabra. Buen día, ingeniero. El tema que yo elegí es el mismo que eligió mi compañera Duma. ¿Ya? Acotando a lo que ella dijo, puedo añadir un caso importante que me puede llegar a llamar la atención, que es la legalización de las drogas, ¿no? Esta, en cómo afectaría, ¿no? Porque escuché la noticia de que Uruguay, es un país que está implementando estas políticas que, que según comentarios que escuché, esta busca reducir el mercado de los traficantes de droga. Esto cómo lo veo relacionado con la tarea de ingeniero es porque al regularizar la droga, esta, esta va a ser de un menor costo. Esto hace que los consumidores estén más controlados. Esto hace que el mercado salga de la clandestinidad y esta normativa no trata de favorecer el consumo de droga, sino trata de disminuirlo. Algunos datos que encontré dicen que esta aumentó la criminalidad, índices de criminalidad en la población y muchos llegaron a asociarlo con las medidas que llegaron a tomar. Visto desde el punto de vista económico, quitarles el mercado a las drogas ilegales reduce la oferta de estas. Como ya lo había mencionado, ya que el ofrecido en farmacias es de menor costo y de mayor calidad. Mm. Pero esto hace que la cantidad de consumidores aumente, es decir, que la demanda aumentaría. Mm, Es decir, que desde el principio esta medida tal vez puede llegar a reducir la delincuencia, pero a largo plazo. Sí. Eso sería. Gracias, Brian. Jonathan, tienes la palabra. Ingeniero, buenos días. Igual escogí ese tema de las drogas, pero hice un análisis, bueno, sí, un análisis sobre el mercado de las drogas. Como ya dijeron mis compañeros, ya no voy a hacer tanto énfasis en lo que mencionaron, que, bueno, aquí explica de que hay dos formas de reducir esto. Uno, invirtiendo bueno, en personal, ¿no? Para atacar directamente a los grandes proveedores. Y otro que podría ser invertir en educación para así concientizar a los jóvenes que, bueno, analizando bien la situación, los jóvenes son los demandantes o posibles demandantes, potenciales demandantes, o bien, como ya se sabe en nuestro medio, hay jóvenes, digamos, de nuestra edad, o bien mayores, 25 o 20 y algo años, ¿no? Que son traficantes de droga, ¿no? Venden, son como mini proveedores que dependen de los grandes proveedores. Entonces, al invertir en educación, bueno, algunos opinan de que invertir en educación tiene mejores resultados que invertir en personal para combatir el narcotráfico. Eh, tiene, es mejor, se podría decir, porque, digamos, si alguien me ofrece a mí drogas, como una persona que me ofrece a mí para que yo consuma, al tener cierta educación, yo voy a decir que no, que esto es dañino para mi salud y al tener cierta dependencia, ¿no? Y a la vez,
si es que invierten también en atacar directamente a los grandes proveedores, se va a eliminar de canto ya a todos, bueno, a posibles proveedores pequeños que quieren crecer. Un claro ejemplo puede ser el caso de Colombia de Pablo Escobar, que solamente se enfocaron en los grandes proveedores, o también en México, el Chapo Guzmán, si no me equivoco, que en las noticias todo era atacaron a los grandes proveedores y demás, pero no dicen de que agarraron a un mini proveedor de drogas, así, por ejemplo, a uno que creo que, si no me equivoco, aquí para identificar a los dealers colgan unos tenis en los cables y ahí en cierta hora pasa y uno va a comprar y todo eso. No se escucha mucho de eso y al tener cierta educación, al invertir en educación exactamente, se evita todo el problema a largo plazo de que haya futuros proveedores y futuros demandantes y solo es ingeniero. Muchas gracias, Jonathan. Guara, tienes la palabra. Guara, no se te escucha. Creo que no está habilitado tu micrófono. No, tenemos problemas con Guara. Mientras soluciona sus problemas de audio, Mauricio, ¿qué nos puedes comentar? Mauricio Wilson, Abasto Araníbar. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, Mauricio. Está bien. Bueno, yo igual he elegido el tema de las drogas y igual he concluido al igual que mi compañero, que, o sea, hay una propuesta a legalizar estas. Bueno, esta era la propuesta que yo al investigar encontré y dice que la legalización pondría fin a la parte lucrativa de negocios del narcotráfico al traer clandestinidad del narcotráfico. Dismin- perdón. La legalización pondría fin a la parte lucrativa del negocio del narcotráfico al traer a la superficie el mercado negro existente y con la desaparición de la clandestinidad del narcotráfico. Esta, esta llegaría a disminuir drásticamente la problemática social ligada a dicha actividad. Bueno, esto se ve que prohibiendo, o sea, eso nos dice que al prohibir este reduciría el consumo de dichas drogas. Entonces, pero esto es falso, ya que podemos ver que, por ejemplo, en la venta del tabaco, hay muchas personas que son adictas a dicho producto. Entonces, o sea, hacer que estas sean legales no disminuiría la rentabilidad de dicha droga o cualquier droga que llegue a ser a ser legalizada, porque, o sea, ese sería crear nuevos negocios. Por ejemplo, si la marihuana fuera a ser legal en Bolivia, entonces se crearían empresas o se crearían empresas donde, o sea, producirían el tabaco como forma de comercio. Entonces legalizarlas haría que más personas lleguen a consumir dicha droga y bueno, no legalizarla no reduciría su consumo en la sociedad. Sí, buen punto. Buen punto, Mauricio. Gracias por compartir tu punto de vista. Guara, ¿pudiste solucionar tu problema de micrófono? ¿Y ya me escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí te escuchamos.
Está bien. Bueno, yo escogí el mismo tema y creo que mis compañeros ya lo dijeron todo. Y acotando a esto, Inge, yo pienso que también se debe a la economía de cada país, ya que en el artículo nos decía que Estados Unidos invertía. Y como dijo mi compañero sobre la legalización, tal vez algunos países ya no quieren continuar apoyando, por ejemplo, eh, la educación o la prohibición, porque para eso tienen que invertir. Y uno de las situaciones que más me ha parecido favorable ha sido la de la educación y la información, pero eso también es depende si el país está más eh, puede ser donde haya más un elevado, o sea, donde las personas pueden ingresar más narcotraficantes, sería necesario la prohibición del, de las mismas. Eso sería mi comentario. Gracias, Guara. Por lo visto les ha llamado a todos la atención el tema de las drogas. Y está bien, o sea, no les digo nada. ¿Qué pasa con este tema de las drogas? Saliéndonos un poquito de lo que nos decía el libro. Eh, si todos recuerdan o buscan un poquito en la historia, en la época de los 40 en Estados Unidos hubo una prohibición respecto al alcohol. Creo que viene desde los 20 más o menos y termina por los 40, 50, donde se prohíbe el consumo de alcohol, se lo considera malo. Todos han escuchado hablar de Al Capone, que era el mayor traficante de alcohol en esa época. ¿Qué pasa si llegamos a legalizar el consumo de drogas? Hay países, Uruguay, como decía su compañero, Holanda, es otro país donde está permitido el uso de drogas cierto, hasta cierta cantidad. Marihuana, por ejemplo, en Holanda y Uruguay es de libre venta. En Uruguay creo que máximo consumes hasta 20 gramos o te pueden vender, no consumes, te pueden vender hasta 20 gramos al día. Y en Holanda eso sí no tiene ninguna restricción, ¿no? En otro tipo de drogas, sí, en Holanda ya te restringen, necesitas presentar ciertos requisitos para que te puedan vender este tipo de drogas, pero ya se ha vuelto relativamente legal. ¿Qué pasaría si nosotros, como los mayores productores de materia prima para elaboración de cocaína, se legaliza? ¿Nos volveríamos una potencia? Sí, muy probablemente, siempre y cuando tengamos buenos administradores en el gobierno. Lamentablemente, mientras más prohibido es algo, es más atractivo para algunas personas. ¿Cuántas veces nuestro espíritu de rebeldía nos ha hecho incumplir ciertos castigos, determinaciones, órdenes de nuestros papás? No me vas a salir a tal fiesta, pero quiero ir, hasta por la ventana se escapan para ir a la fiesta. Como si el hecho de no ir a esa fiesta hiciese que se acabase el mundo. Entonces, mientras más prohibidas son las cosas, más nos empecinamos en obtener esas cosas. El tema de las drogas, desde un punto de vista psicológico, el hecho de legalizarlas sí aumentaría, y esto es lo más contradictorio que yo he leído, sí aumentaría el número de demandantes, pero bajaría el número de adictos, porque le has quitado ese aditamento extra de buscar y de que sea prohibido. Hace tiempo yo había leído justamente un estudio sobre este tema de las drogas. Es sumamente complejo, es sumamente complejo. Y como decía su compañera, a corto plazo te genera ciertas
ciertos beneficios, llamémosle, que a largo plazo te va a generar otro tipo de beneficios. Entonces, es bien complejo el tema de las drogas, pero de que son parte de la economía, lamentablemente sí son parte de la economía. Y eso es otro asunto en el cual tenemos que ubicarnos como personas. Se ha escuchado el rumor de que en Bolivia el narcotráfico ha sido el que ha mantenido la economía. Pareciera que ha sido así. Porque el boom de las materias primas ha terminado el año 2014, cuando hemos tenido tremendos ingresos por venta de gas, minerales y algunos cultivos como soya, girasol. Pero el 2014 todo ha vuelto a su normalidad en estas materias primas, que ha hecho que durante estos 6 años restantes la economía se mantenga. Aparentemente ha inyectado mucho efectivo el narcotráfico en la economía de Bolivia. En pocas palabras, se ha lavado dinero del narcotráfico en Bolivia. Ha habido muchas personas que han estado actuando como palos blancos, que se les conoce, es decir, que no tienen nada que hacer en el negocio de narcotráfico. Te dan dinero, tú compras a nombre de un tercero y haces que ese dinero entre como circulante en la economía. Eso es lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Y que las drogas van a afectar, sí van a afectar. ¿Se puede luchar? Sí se puede luchar. Tema educación es fundamental. Alguien decía, es mejor invertir en educación que en capacitar y dotar de mejor equipo a los que luchan contra las drogas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mientras tengas más educación, vas a tener gente que va a poder pensar y decidir qué es bueno y malo para sí mismo, para su sociedad. Muchos aducen el hecho de que el tema de las drogas va casi ligado en su totalidad a personas con disponibilidad de dinero. Y no es tanto así. He tenido la mala suerte de ver a la hija de una amiga de 12 años metida en las drogas. Esta compañera de colegio que también se vino a La Paz, estudió acá en la UMSA, salió de trabajo social y todo lo demás. Vive en una zona que no es, como alguien diría, una zona privilegiada con dinero, qué sé yo. Estudia en un colegio fiscal su hija y se ha visto involucrado en tema de drogas. Ha tenido que sacarla de su colegio, hacerle perder un año y llevársela a otro departamento, porque ella, a pesar de que no contaba con el dinero, sí el entorno era el que estaba mal. Y lo que más me ha sorprendido es que sea una niña de 12 años. Y no estamos hablando de marihuana. La marihuana no genera mucha adicción. La marihuana es posible controlar. Era cocaína. Entonces, ese estigma que tenemos de que las drogas van hacia las sociedades altas no es así. Afecta a todo el mundo y es un tema netamente de educación, de comprensión familiar también. Porque puede estar en el mejor colegio con los mejores profesores, pero si el entorno familiar está roto, no tiene valores, no va a servir de nada que esté en ese tipo de colegios. Y lo mismo puede estar en un
colegio lo más humilde, pero si tiene un muy buen entorno familiar, esa persona va a salir adelante y no se va a dejar influenciar por nada. Mucho hace el entorno familiar, la confianza que puedan darles los papás a sus hijos. Yo sé, es difícil, yo también he sido como ustedes, joven, rebelde, no me gusta contar nada a mis papás, darme una escapadita. Uno cree que los papás son malos, pero no, los papás casi siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí? Es complicado el tema de las drogas. Desde el punto de vista económico, sí tiene sus efectos a corto plazo y sí va a tener a largo plazo, dependiendo las decisiones que se vayan a tomar. Maciel, ¿qué nos puedes comentar? Sí, Inge, quería comentar algo que yo investigué. Era que los países donde le están legalizando ya las drogas, en realidad no, o sea, no están legalizadas en su totalidad. En la mayoría, por ejemplo, en Uruguay, solo lo legalizaron el cannabis, creo, y la marihuana. Y en otros casi la marihuana es la mayor, o sea, la mayor sustancia que fue legalizada. Pero no lo legalizan en su totalidad todas las sustancias y a lo que estaba viendo era que era como un estudio económico y como un análisis de, o sea, cómo iba a influir en la sociedad legalizar la marihuana o el cannabis, que son los más consumidos por delincuentes. Y, o sea, sí se ve, o sea, económicamente hablando, sí se veía que a largo plazo sí funcionaba, pero a corto plazo aumentaba mucho la delincuencia y especialmente las muertes por el exceso y consumo de estas sustancias. Y, o sea, sí apoyo lo que usted dijo de que sí es un tema muy complicado porque hay que verlo de muchos, o sea, de muchos aspectos, pero creo Sí, que lo que le implantan algunos países y algunos gobiernos básicamente es para verlo a largo plazo, pero obviamente ahí no se toma en cuenta de lo mucho que puede manejar en la economía. O sea, no se sabe si es nuestro caso de Bolivia, pero creo que es más que obvio, porque sí puede manejar mucho, pero ahí no se toma en cuenta lo que es la comercialización de este producto, porque ahí sí se puede mover mucho dinero. sí. Tienes toda la razón, es un tema complicado, y como tú decías, mucho depende del tipo de droga. Por ejemplo, ustedes se van a enterar, la marihuana, desde el punto de vista médico, ayuda bastante a los que tienen determinadas patologías. Por ejemplo, para los que sufren de la vista, problemas de córnea, problemas de iris, cataratas, utilizan marihuana de manera medicinal en concentraciones bajísimas, de 0,05 gramos, por decir algo. Pero sí se utiliza, al final sí. Y esa persona, por ejemplo, tiene que ir acá en Bolivia. Para los que no saben, o tal vez sí saben, hay drogas para dormir. Hay personas que presentan problemas para dormir y han sido, ¿cómo se dice? Se les ha recetado estas drogas para que puedan dormir. Pero cuando uno quiere ir a comprar, no solamente le piden la receta médica actualizada, sino tiene que dejar fotocopia de su carnet, porque son drogas prohibidas. En farmacia uno puede ir a comprar siempre y cuando tenga la receta médica actualizada, que máximo te dura creo un mes, y tienes que dejar fotocopia de tu carnet, porque son sustancias psicotrópicas. Entonces es bien complicado el tema drogas, sí nos afecta a corto y a largo plazo,
dependiendo de si se legaliza o no se legaliza, afecta a determinados sectores, genera mayores demandas a corto plazo, lo cual va a significar mayor delincuencia, puede ser, pero a largo plazo esto va a disminuir, dependiendo de cada país y cómo asuma y tenga las políticas para llevar esto adelante, hace que se tengan diferentes escenarios. Muchas gracias a todos por sus aportes. Me agrada mucho lo que han hecho con el trabajo. Por lo visto sí han leído, sí se han metido a investigar un poquito más. Esa es la idea, que tengan esa curiosidad, esas ganas de investigar más. ¿Sí? Bien, ahora sí a lo que hemos venido. Estaríamos empezando el quinto capítulo de la materia, que son las imperfecciones del mercado. En este capítulo, el tema principalmente es caracterizar las imperfecciones del mercado, identificando la cantidad de competidores y consumidores que participan en este mercado, determinando la forma en que las empresas competidoras están presentes, cómo obtienen utilidades y cómo se comportan en los diferentes tipos de mercado. Si se acuerdan, siempre hemos estado viendo lo que han sido mercados perfectos o mercados perfectamente competitivos, donde lo que primaba era la información perfecta, todos tenían acceso a esa información, todos los participantes se suponía que eran racionales en el sentido de que podían tomar decisiones acertadas y poder comportarse de acuerdo a la información que obtenían. No existía ausencias de barreras de entrada. Había gran número de potenciales participantes y ninguno influía en precio ni cantidad del mercado. Adicional a eso, también en un mercado de competencia perfecta, todos los bienes eran idénticos y la diferenciación de productos prácticamente era nula o no existía. ¿Qué es un mercado imperfecto? Obviamente todo aquello que no está referido a la anterior lámina. Es decir, un mercado presenta competencia imperfecta cuando los vendedores individuales van a afectar de alguna manera el precio de sus productos o servicios. ¿Sí? Antes habíamos dicho que los vendedores o compradores no determinaban el precio, pero en un mercado imperfecto que generalmente se da en la vida real, ya sea productor o consumidor, van a determinar el precio. Cuando hay competencia perfecta, vamos a tener prácticamente una curva de demanda horizontal, donde el precio va a estar determinado y no va a ser posible que influyan ni demandantes ni productores. En una competencia imperfecta va a tener pendiente negativa, donde de alguna manera, ya sea productor o demandante, van a influir en el y en la cantidad, obviamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las características generales de un mercado imperfecto? El bajo grado de concentración de empresas. Es decir, el número de empresas que van a formar este tipo de mercado es reducido. Un claro ejemplo, los monopolios. También vamos a tener el oligopolio, que ya vamos a ir viendo poco a poco. Otra característica son los vendedores influyen sobre el precio. Es decir, que el vendedor generalmente va a influir y de manera significativa en el precio de venta.
lo cual contradice un poco lo que habíamos visto respecto a lo que nos decía Adam Smith y la teoría del libre mercado. ¿Sí? Esa teoría del libre mercado, donde el mercado impone el precio, se da en competencia perfecta. Acá no. Si se dan cuenta, los vendedores, los productores, tienen influencia sobre el precio. Más aún si son los productores líder, los vendedores líder que se conocen, que los van a ver en marketing. Porque siempre va a haber alguien que va a liderar el mercado de un determinado tipo de producto. Y eso va referido a la diferenciación de productos. En una competencia imperfecta, en un mercado de competencia imperfecta, existe diferenciación de productos. Si bien hablamos de las gaseosas que mayor ventas tienen, Pepsi, Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi, pero hasta entre esas hay diferenciación de productos. Si somos exquisitos, nos vamos a dar cuenta que la Pepsi tiene más sabor a vainilla. El sabor avainillado de la Pepsi agrada a muchos, no agrada a otros. A diferencia de la Coca-Cola, que tiene ese sabor a cola, esencia cola que se conoce, que es un sabor indeterminado si se ponen a analizar, de caramelo, de vainilla, tiene un poco de, si no me equivoco, es caramelo, vainilla y tenía un aditamento más, que tiene ese característico sabor de la cola. Pero la Pepsi lo diferencia por tener más vainilla. En la empresa que yo trabajábamos con cascada, les proveíamos de esencia cola a cascada. Y para que saque la cocaquina, les hablo del 2001, 2002 más o menos, cuando sale la cocaquina, habíamos traído 25 muestras de esencia cola para que salga la cocaquina. De las 25 pruebas que hizo Cascada, eligió una, la cual para ellos era con la que querían que salga su cocaquina, que se asemeje en ciertos a la Coca-Cola. Entonces siempre va a haber diferenciación de productos y referido a los vendedores influyen sobre el precio y lo que les hablaba sobre los líderes que existen en el mercado, tengan por seguro que si Coca-Cola sube su precio, Pepsi lo va a hacer y todos los demás les van a seguir. Actualmente, la Coca-Cola de envase retornable, si no me equivoco, la desechable, porque Pepsi no tiene retornable. La desechable de 2 litros está, si no me equivoco, en 7 bolivianos. La Pepsi de 2 litros está igual en 7 bolivianos. Pero la cocaquina, ¿cuánto está? No tiene de 2 litros. Lo que yo pude ver ayer en el supermercado, vi envases de 3 litros a 6 bolivianos. Sabemos que no tiene esa calidad de la Coca-Cola, pero cumple en cierto sentido el mismo objetivo. El de satisfacer la necesidad de ingerir azúcar en gran cantidad con dióxido de carbono, porque hacían la sed. Son productos que te generan adicción. Volviendo un poquito al tema de las drogas, el azúcar genera más adicción que la cocaína, por si acaso. El azúcar también debiera ser considerado una droga.
porque hay gente que no puede vivir sin azúcar, necesita azúcar. Y nuestro organismo, con el azúcar de las frutas y verduras, leches, es suficiente. No necesita más azúcar. Volviendo al tema, otra característica, existe también precios altos y niveles de producción bajos en los mercados imperfectos. Determinadas empresas, y lo que hemos hablado en algún momento, especulan con su producción y sus precios. Y existen fuertes barreras de entrada al mercado, en todos los sentidos. No puedes de un día para otro decir yo voy a ser participante del mercado de bebidas. Voy a sacar mi Coca Pepsi, mi Coca Epsi, no sé. Necesitas registrar marcas, barreras legales. Necesitas tener inversión, barreras económicas. El mercado te aceptará de entrada, es otra barrera que tiene al momento de ingresar. ¿Cuántas veces hemos visto productos que batallan y batallan por entrar al mercado y al final no ingresan? Terminan desapareciendo. Yo me acuerdo que había una empresa que invirtió un montón de dinero por hacer comida para perros nacional, acá en La Paz, carretera Los Yungas. A la salida de Los Yungas estaba esta empresa. Sacó su comida para perros peletizada llamada Crocant, en envase plateado con etiquetas autoadhesivas, muy bonito. Se había hecho test con animales, el sabor era aceptable, tenía la cantidad de proteínas que exige el mercado. Pero ¿qué le pasó a esta empresa? Que había hecho una inversión tremenda, cerca al $500,000. Había traído molinos, mezcladores, peletizadores, hornos de cocción, todo era proceso continuo. Había invertido en el terreno, en generar un galpón para poder instalar toda la planta. El mercado no le dejó entrar, porque lamentablemente, y ya les he dicho muchas veces, nos ponemos barreras nosotros mismos. Si no es Dog Chow, no va a comer mi perro. Si no es, no me acuerdo qué otras marcas más hay. Si no es el de Nestlé, no come mi perro. Y ni siquiera hacemos el intento de darles una pequeña oportunidad a empresas nacionales que han hecho bastante inversión. Entonces sí hay barreras de entrada al mercado en la vida real. Por eso es que nos movemos en mercados imperfectos. No es tan fácil como quisiéramos para poder entrar a un mercado determinado. Hay barreras legales, hay barreras económicas, hay las mismas barreras del mercado, ¿sí? Con esto no quiero desanimarlos. Son simplemente barreras que podemos superar y podemos ingresar, sí. Es un poquito más de trabajo, sí, pero hay que hacerlo. Y una vez que ingreses, la satisfacción, tanto personal como económica, es inmediata. Muchos creen que ser emprendedor te va a traer más problemas que otras cosas. En cierta medida sí, al principio, pero luego vas a tener tremendo éxito. Una sobrina que igual que ustedes es ingeniera industrial, que el año pasado ha egresado de la UPB, empezó la cuarentena y puso su negocio de delivery de comida japonesa, sushi. Ella ha empezado trabajando el mes de abril, fines de abril. Al día tenía como 3, 4 pedidos. Actualmente, después de 6 meses prácticamente,
ya tiene 3 personas trabajando para ella. De lo que tenía 6 pedidos y ella se encargaba de realizar y todo lo demás, ahora está arriba de los 50 pedidos diarios. Es un emprendimiento que espero que lo siga manteniendo y que le está yendo muy bien. En estos 6 meses ha crecido tremendamente. ¿Le ha sido difícil entrar? Sí, porque como venta de comida tienes que sacar permiso de la municipalidad, permiso de manejo de alimentos. Pero una vez que está adentro, ahora le va muy bien. Ella ya no cocina, ella ya no se dedica porque le gusta este tema. Ella prácticamente ahora está administrando. Ella compra de determinados proveedores, les abastece a las personas con las que trabaja y se dedica en la tarde a coordinar los despachos con los deliveries que trabaja. Entonces sí se puede entrar. Hay barreras, hay barreras. Tenemos que superarlas, obviamente. Y una vez que las superes y ya estés adentro, vas a ver que el mercado te es fiel. Y si te comportas bien y haces caso a lo que te dice el mercado, te va a ir muy bien. ¿Cuáles son los tipos de mercado que existen? Vamos a definir a 2 tipos de mercado, por su origen y por su composición. Por su origen vamos a tener a los mercados naturales y a los mercados artificiales. ¿Cuáles son esos mercados naturales? Los que su nombre indica, los que se dan por su naturaleza. Mercado de oleaginosas, por ejemplo. Vamos a tener mercados de productos agrícolas, el mercado de carne. Son mercados que se van a dar por su naturaleza. ¿Y cuáles son los mercados artificiales? Son aquellos que crean las personas. Es decir, vamos a tener mercados de bienes raíces, vamos a tener mercados de valores, de seguros, productos artificiales que nosotros ya hemos creado, mientras que estos de abastecimiento de productos de primera necesidad se van a dar por su naturaleza, ¿sí? Y por su composición, obviamente lo que dice, son mercados que se van a dar de acuerdo a la cantidad de oferentes y demandantes que existen, dentro de los cuales vamos a tener el monopsonio, el monopolio, el oligopolio y el cártel. Al final vamos a hacer un análisis breve del cártel al final de este capítulo. Lo que ahora nos interesa es ver qué es un monopsonio, qué es un monopolio y qué es un oligopolio. ¿Qué es el monopsonio? El monopsonio es una estructura de mercado en donde existe un único demandante o comprador, mientras que pueden existir uno o varios oferentes. Por lo tanto, el mercado se considera en competencia imperfecta. ¿Sí? El monopsonio se va a caracterizar porque ese único demandante se va a enfrentar a una curva de oferta con pendiente positiva, lo que significa que mientras mayor sea la cantidad del producto o servicio que quiera comprar, más alto será el precio que debe ofrecer. Por lo tanto, el monopsonista es un precio decisor. En un mercado con muchos compradores, en cambio, son precio aceptantes. Pero en este caso estamos hablando de un único demandante o comprador, es decir, va a ser el que decide el precio. ¿Sí? Debido a esto, los productores se tienen que adaptar a las exigencias del demandante, tanto en precio como en cantidad. Es lógico que el monopsonista genere ineficiencia en el mercado,
ya que la cantidad que va a demandar y el precio que va a decidir siempre van a estar por debajo del precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta. Todos estarán preguntando cuál es el ejemplo de monopsonio. Y en su libro y en todo lo que es la literatura que existe sobre este tema, generalmente pone como ejemplo el tema del Estado. Y tiene que ver que el Estado es el único que compra determinadas cosas. Es el único comprador de ciertos temas. Y otro ejemplo que se da, hay muchos productores de ropa especializada para bomberos, pero solo hay un comprador de este tipo de ropa. Ropa que tiene que resistir cierta temperatura, que no tiene que quemarse, que tiene muchas características. Entonces son ejemplos de lo que ocurre en un monopsonio, ¿sí? ¿Cuáles son las características del monopsonio? Ya lo hemos dicho, es un mercado en el cual existe un único comprador. Van a existir diferentes tipos de vendedores u oferentes. Es una clase de mercado que se cataloga como imperfecto y en donde en ciertas ocasiones surgen conflictos y desacuerdos entre vendedores y compradores. Si solo existe un comprador, él tiene el poder de decisión. Dentro de la racionalidad, él va a definir el precio. Si existen 4 confeccionistas de ropa para bomberos y un solo cuerpo de bomberos, obviamente dentro de la racionalidad, si uno me ofrece a 100, el otro 110, el otro 110 y el último a 105, debiera yo comprarle al de 100, supuestamente. Pero como soy el único y sé que yo controlo el precio, puedo pedirles que me vendan a 90. Dentro de términos racionales. Tampoco voy a ir y decirles, ¿saben qué? Como soy el único que compra ropa para bomberos, les voy a pagar 10. Eso es irracional. Pero el hecho de que por más racionales que hayan sido tus decisiones en cuanto a precio, vas a generar conflictos y desacuerdos. Si yo vendo a 100, mi competencia a 110 y el único comprador que tenemos vende a 90, es casi seguro que vamos a generar un desacuerdo. Alguien va a quedar descontento. Tal vez con 90 me estoy consumiendo toda mi utilidad y le estoy dando a costo. Y no quiero de esa manera. Pero mi competencia tal vez tiene los mismos costos y quiere mantener presencia en el mercado. Y está dispuesto a hacer una venta con 0 de utilidad y se lo va a dar a 90. Entonces es importante saber que el comprador tiene todo el poder para definir precios y cantidades dentro de márgenes racionales. Otra característica es que el comprador puede obtener el precio actual y la cantidad de bienes que desee sin poder influenciar sobre el precio que ya ha sido establecido. ¿Sí? El oferente debe adaptarse a las exigencias del comprador para mantenerse en el mercado. Si solo hay un comprador, tengo que cumplirle sus caprichos, como se dice vulgarmente. Si yo sé que mi comprador necesita 100 trajes de bomberos y me ha bajado el precio a 90, ok, estoy dispuesto a venderle 100 por 90, que son $9,000. Pero el comprador me dice, ¿sabes qué? Quiero que me entregues 10 trajes cada mes durante 10 meses. ¿Qué puedo hacer? Es una exigencia del comprador. Y tengo que adaptarme para mantenerme en el mercado. Otra característica es que se trata de productos únicos.
Ya hemos dicho, son productos bien específicos donde solo va a haber una persona que compra. También suelen ser bienes que son consumidos por un grupo específico o una determinada empresa. Y obviamente es un tipo de mercado contrario al monopolio, donde el monopolio es un solo oferente para muchos compradores. El monopsonio es un solo comprador para muchos vendedores. ¿Cuáles son las ventajas del monopsonio? Al existir un único demandante, este tiene el poder de establecer su precio en el mercado, que es lo que hemos hablado. Todo el poder se centra en el comprador, por lo que puede conseguir quedarse con una parte del excedente del vendedor. Si yo consumo 10 al año y el vendedor me dice, pero tengo 12, ¿a quién más le puedo vender? Estoy dispuesto a hacerle una oferta por debajo del precio en el cual yo compro, porque sé que él tiene que vender sí o sí ese producto. Puedo quedarme con la parte excedente del vendedor. Mientras más flexibilidad haya dentro de la oferta, menos se afectará el precio de los productos. El comprador es quien dicta y regula las exigencias, precios y necesidades de los productos. El monopsonista puede lograr ejercer mucho poder en el mercado y consigue deprimir los costos de los productos para conseguir extraordinarias ganancias. Deprimir en el sentido de que puede reducir los costos. ¿Cuáles son sus desventajas? Debido a que el precio y la cantidad están por debajo del equilibrio, va a generar ineficiencia. Es decir, como oferente, muchas veces voy a subestimar el poder de compra del monopsonista. A medida que se consumen más unidades, es menor la valoración que se le da al producto, lo cual hace que la curva de demanda del comprador esté en pendiente negativa. En otras palabras, si yo consumo más, voy a valorar menos a ese producto y a la larga lo voy a tratar como si fuese un producto común. Por eso es que una de las características era de pocos productos por un grupo específico o productos únicos. En algunas ocasiones el comprador suele aprovecharse del poder que posee sobre el oferente. Yo diría que no solo en algunas ocasiones, yo diría que casi siempre se aprovechan de esto los compradores. Cuando son monopsonistas te ponen precios muy bajos. No conviene mucho ser un oferente a un monopsonista, porque te puede llegar a generar pérdidas económicas. Pero también existe el oligopsonio, que es un tipo de mercado donde hay pocos demandantes, aunque sí hay gran cantidad de oferentes. Por tanto, los precios y condiciones siguen residiendo en los compradores. Es importante también determinar que el oligopsonio sí se presenta en la vida real. El ejemplo que les pongo y está en su libro es la producción de cereales. Hay muchos productores, pero pocas firmas que compran el producto. Un ejemplo que ahorita se me viene a la cabeza y se me ha olvidado anotarles, por ejemplo, ustedes saben de qué está hecha la cerveza, de cebada. Los que son de Sucre o Potosí, cuando vas, ya sea de Potosí a Sucre o de Sucre a Potosí, ves inmensas plantaciones de cebada.
toda esa cebada ya está comprada por la Cervecería Boliviana Nacional. Y toda esa cebada es para la producción de cerveza. Ahí tenemos un claro ejemplo de monopsonio. Hay muchos productores de cebada y un solo demandante. Es más, conozco casos en los cuales la cervecería les ha hecho pagos adelantados por su producción de 5 años de cebada. Les asesoran tremendamente en el tema de producción de cebada. Les generan ciertas ventajas al momento de alquilar maquinaria para esta producción. Porque sabe la cervecería como monopsonio que esa es su materia prima y tiene que comprarles. Como oligopsonio sí, porque no es solo la cervecería La Paz o la cervecería boliviana nacional, la paceña que conocemos. Tenemos a las que no pertenecen al grupo Taquiña, que no pertenece al grupo. La cerveza nacional potosina, que tampoco pertenece al grupo. En su momento, la cerveza Judas, que tampoco pertenecía al grupo. Les hablo del grupo de la que Quilmes se hizo dueña, ¿no? De lo que es Cervecería Boliviana Nacional, Ducal de Santa Cruz, hay otra en Sucre que también la compró, no me acuerdo, no estoy seguro, la de Tarija si la compró, pero las que no llegó a comprar fueron Taquiña y Potosina. Entonces ahí tienen un claro ejemplo de lo que es el oligopsonio, ¿sí? Esas son las características que tenemos en el monopsonio. Es así como se comporta el oligopsonio también, donde vamos a tener muchos oferentes y muy pocos demandantes. Dentro de lo que es el oligopsonio también se me olvidaba comentarles, normalmente cuando una de las empresas compradoras de los demandantes hace algún pequeño cambio, va a repercutir en el resto de las empresas. Y generalmente cuando hay oligopsonio, las empresas se ponen de acuerdo en el tema precios. Y ellos son los que van a regular el precio. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan sobre este tema, sobre lo que es el monopsonio y el oligopsonio? Si no hay dudas ni comentarios, el día de mañana vemos lo que es el monopolio, lo que es oligopolio y terminamos con competencia monopolística. ¿Alguien sabe de algún permiso de alguno de sus compañeros? Actualmente tengo al 19 en sala. Me estarían faltando 2 personas. No hay permisos, ¿no es cierto? Ok, entonces mañana nos vemos a las 8 de la mañana y pongo como asistencia 19 personas. Muchas gracias a todos. Los que no han entregado su tarea todavía pueden hacerlo. Les vamos a reducir un poco el porcentaje, ya no va a ser sobre 10 puntos, pero es, como siempre les digo, es mejor el 1% de algo que el 100% de nada, ¿no es cierto? Muchas gracias y mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Que tengan buen día.